En una nota de la sección Economía y Mercado del diario El País, publicada ayer, el doctor Alejandro Cid presentó los resultados de 3 especialistas que llegaron a la conclusión, basada en datos, de que las mejoras en la educación durante la primera infancia llevan a una reducción importante del comportamiento delictivo en la adultez. A esta conclusión llegaron 3 profesionales, porque tras la aplicación de 2 planes, el Head Start y el Smart Start, compararon la vida adulta de aquellos niños que por distintas razones no tuvieron la oportunidad de ser parte de los programas y los que sí lo hicieron. John Anders, de Trinity University y uno de los firmantes del estudio, señaló que la tasa de ser declarados culpables de delitos es 20% inferior para los adultos que, siendo niños, fueron invitados a participar de Head Start o de Smart Start. Y los efectos positivos se constatan sobre todo en las áreas más pobres de la ciudad. Los resultados de la investigación sugieren que el mecanismo detrás del éxito de Head Start y Smart Start es que cuanto mejor sea la educación en primera infancia, mejores serán las habilidades no cognitivas de los niños, estabilidad socioemocional, capacidad de relacionamiento, resiliencia, etc. Y estas habilidades no cognitivas serán luego fundamentales en la vida adulta para evitar caer en el delito. Otro fragmento del estudio señala que algunas estimaciones sugieren que impedir el desarrollo de una sola carrera criminal podría resultar en hasta 600 víctimas menos de la delincuencia cada año. Esta nota cruza 2 temas bien irritantes de la realidad uruguaya, la pobreza y la criminalidad. Según datos del INE, la pobreza en el primer semestre de 2022 en nuestro país se estimó en 10,7% y el núcleo es en menores de 6 años. Se registra un 22,5%. De 6 a 12 años, ese dato se ubica en el 18,5%. Y según datos del Ministerio del Interior, en 2022, en nuestro país, se registraron 383 homicidios, 113.000 hurtos y 23.000 rapiñas. ¿Qué podemos tomar como enseñanza de ese estudio? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alejandro Cid, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo. Cid es doctor en Economía por la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y magíster en Economía por la Universidad de Montevideo. Se desempeñó como director del Centro de Investigación en Economía Aplicada. Además, es docente en las áreas de Economía Descriptiva y Economía de la Familia. Su especialidad es la microeconometría aplicada a la pobreza, educación y familia. Doctor Cid, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Doctor, para comenzar, para el trabajo del que vamos a conversar esta mañana, tanto John Anders como Andrew Barr y Alexander Smith se basaron en estudiar el resultado o los resultados de 2 programas, lo decíamos recién en la introducción, Head Start y Smart Start. Brevemente, ¿qué podemos o cómo podemos describir ambos programas? Mira, hay una cosa bien interesante, que estos programas, que son programas de Estados Unidos, también pensando en nosotros que estamos en Uruguay, hay muchas similitudes acá. Es decir, es un consenso mundial de que lo que se invierta en primera infancia es muy productivo. Ahí claramente Head Start y Smart Start empezó antes que en América Latina, pero aquí también hay esos programas. Mira, actualmente el tema de la cobertura de centros educativos, como son estos, para la primera infancia, que son centros educativos, otra característica que tiene Head Start y Smart Start, que es mucho más que un lugar donde llevar a dormir a los niños o ponerlo adentro de 4 paredes, sino que tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con el tema de tratar a los padres, tiene que ver tema de prevenir violencia doméstica. Acá, en Uruguay, en particular, y en América Latina, se ha avanzado mucho en temas de cobertura de primera infancia. Se ha avanzado mucho, pero hoy la gran discusión no es tanto, por más que falta cobertura, obviamente, si acá en los diarios ha salido hace poquito, ¿no?, que se necesita construir más CAIF, que hay chicos a los que no se llega. Tú citaste recién el tema de la pobreza en los primeros años de vida, pero el gran tema también es el tema de la calidad. Es decir, no alcanza con sacar a los niños de la calle y meterlos adentro de las 4 paredes, si no sabemos lo que pasa ahí adentro en cuanto a calidad. Por eso es que es muy difícil poder decir, bueno, mira, sabes que los saco de la calle, los meto en 4 paredes
y eso va a ser bueno. No sé, eso depende porque no sé qué es lo que tienen ahí adentro, no sé quiénes son sus pares ahí adentro, no sé si van a aprender cosas positivas o negativas. Lo que está claro, mira, y esto es como no hay dos escuelas, sino que hay una escuela sola, es que si uno tiene $100 para gastar en la vida de una persona, porque la plata que tenemos para gastar como país no es infinita, si uno tiene 100 pesos para gastar o $100 para gastar, y uno dice, ¿dónde lo gasto? Lo gasto cuando el nene está en la panza de la madre, lo gasto cuando el nene acaba de nacer, lo gasto cuando el nene está por entrar a la escuela, lo gasto cuando el nene está terminando el liceo, lo gasto cuando el nene capaz que abandonó el liceo y está viviendo en la calle. No hay dos escuelas, y esto es que los $100 donde más rinden es cuando el niño es más chico, incluso cuando está en la panza de la madre. Y esto es universal, es decir, no es como una opinión de Alejandro Cid. Esto, mira, lo estamos estudiando en la Universidad de Montevideo. Desde hace 8 años estamos metidos en proyectos de primera infancia. Ahí la verdad que para dar crédito a lo que están liderando esto, mira, es Ana Balsa, que tiene un doctorado en Boston, que trabaja acá en la Universidad de Montevideo, Juanita Bluefield, que trabaja acá en la Universidad de Montevideo, tiene un doctorado en Ámsterdam, y después un grupo de investigadores, chicos jóvenes que trabajan alrededor de nuestro. Hay jefas de campo como Paula Patrone y como Sara Santana. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque mira, desde el año 2015 estamos trabajando precisamente en inversiones de primera infancia acá en Uruguay. Es decir, lo que hicimos es, vamos a ver qué funciona en el mundo, de eso que nos tratamos los economistas, hacemos unas cosas raras, porque decís, ¿qué hacemos los economistas metidos en temas de educación de primera infancia? ¿Qué hacemos? No estamos hablando del precio del dólar o del tipo de cambio, y que esto es muy sencillo, es que las cosas en que nosotros estudiamos tienen consecuencias estructurales, es decir, para toda la vida. Por ejemplo, si sube o baja el precio del dólar, o hay sequía o no hay sequía, obviamente son cosas importantes, pero también hay que distinguirlo en la vida de la persona. Es como tener una gripe más profunda, una gripe que nos puede hacer que nos vaya muy mal en la vida, pero es una gripe. En cambio, cuando uno habla de inversión en personas, esos son cambios como estructurales. Es decir, si Uruguay no invierte en los niños en los primeros años de vida, vamos a tener un problema en los próximos 50 años. En fin, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Salimos al mercado, salimos afuera y empezamos a ver qué cosas en el mundo funcionan en cuanto a primera infancia. Y lo que hicimos es, lo tradujimos y lo aplicamos en Uruguay. Fue una cosa muy bonita también, porque no fue como algo, bueno, nosotros somos los investigadores y la gente que está en Uruguay acá no sabe nada y nosotros tenemos que imponer algo de afuera, sino que no fue así. Fuimos afuera, nos dedicamos a eso, pusimos un montón de chicos, gente como te contaba, a buscar antecedentes de la literatura científica, y vinimos acá y invitamos a los equipos de los CAIF, y se sumaron 40 equipos de CAIF en Uruguay para diseñar un programa, una intervención, como le llamamos nosotros, dirigida a madres y padres o cuidadores con niños entre 0 y 2 años, y lo aplicamos en los CAIF que quisieran. Esto lo hicimos desde el año 2016, lo bautizamos a ese proyecto como Crianza Positiva, lo traducimos en 2 cosas. En la intervención tenía 2 patas importantes, una era el taller y otra era un taller intensivo, es como una bomba para las familias, donde durante 8 semanas los ayudamos en temas de crianza, y para eso tuvimos que hacer equipos multidisciplinarios, y trajimos gente de Chile que era especialista en temas, en aplicar cosas así en el gobierno de Bachelet en su momento, en Chile Crece Contigo, los aplicamos acá, y después la verdad que fue un proceso muy lindo, porque junto con la gente de los CAIF, con los equipos que están en territorio acá todos los días, con ellos diseñamos la intervención, con ellos diseñamos este taller, que en definitiva, en pocas palabras, es ayudar a los padres, madres, cuidadores a ser mejores cuidadores, a criar mejor. Porque mira, también hay una cosa que no hay 2 escuelas también en el mundo, que es que es muy caro sustituir a la familia. Es decir, si vos me decís, bueno, Alejandro, mira, es tan importante los niños, vamos a hacer así, vamos a sacar todas las familias pobres, vamos a sacarlos todos, y el Estado se va a hacer cargo de los niños, vamos a copiarlo mejor. No, eso es carísimo, es carísimo, es poco eficiente. Lo que tenemos que hacer es poner a las familias a dar todo el capital que tienen en la casa, el que sea. Siempre hay algo, ese algo
hay que moverlo. Y por eso le llamamos crianza positiva, que era ayudar a que esas familias pudieran involucrarse y sacar ellos adelante. Esto de verdad que va de la mano de lo que te decía. Si parte de la inversión en primera infancia es invertir en la familia, en los hogares, porque si sustituimos a las familias estamos en problemas. No lo logramos, no lo vamos a hacer. Y después otra cosa que te quería decir es que en Uruguay nosotros ya vimos los efectos en este programa de crianza positiva, ya tuvimos la oportunidad de medir los efectos. Nosotros hicimos un experimento que se llama, es decir, como un plan piloto. Había más o menos unas 600 familias que querían asistir a este programa nuestro. Nosotros no teníamos capacidad para atender a tantas familias, y hicimos lo más democrático posible, que era tirar una moneda. Entonces tiramos una moneda y 25 centros CAIF participaron del programa y 25 centros CAIF no pudieron participar del programa, sino que iban a participar más adelante. Entonces, aprovechando que no podíamos darle a todos al mismo tiempo este programa, lo que hicimos fue medir las diferencias entre ambas poblaciones al cabo de un año, a cabo de un año y medio. Y lo que nos encontramos es que las personas que asistían a los talleres que habíamos diseñado con los centros CAIF y que también recibían un programa de WhatsApp que teníamos, que durante 72 intervenciones, es decir, durante 6 meses, recibían mensajes de crianza de manera automática para reforzar lo que vieron en el taller. Y es increíble lo que encontramos, que ya al cabo de un año y medio hay mejoras sustanciales en el lenguaje de los niños. Y esto es súper importante, porque mirá, esto también ya está demostrado que la diferencia entre un niño pobre y un niño no pobre, a los 2 años de vida, el niño pobre ya tiene un atraso de 1 año en el lenguaje. Con lo cual, lo que nosotros encontramos es ver el efecto de esa crianza sobre estos temas del lenguaje. Ustedes citaban recién un trabajo que hay en Estados Unidos para Head Start y para Smart Start. ¿Y qué es lo que tiene también de interesante esto? Es que hasta ahora, por eso es una publicación científica que es novedosa y que la acaban de publicar en una de las revistas científicas mejores del mundo, es que hasta ahora no había ninguna medición exacta de los efectos de largo plazo en temas de delito de mandar un niño al preescolar. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación, la publicamos también en journals científicos, pero nuestra publicación era, bueno, mira, si hoy cuando el niño tiene entre 0 y 2 años, yo lo aplico este programa mío preescolar, etcétera, etcétera, para las familias de crianza positiva, esto dentro de 1 año van a mejorar en el lenguaje. Y así te lo demostré, lo hicimos. Ahora, estos señores hacen una cosa más, que es, te voy a demostrar 30 años después si estos niños delinquen menos o no. Y lo que le da es que delinquen menos. Y es algo científico, comprobable. Ahí está. Doctor, antes fuimos primero por el lado crianza positiva y sobre el final de su respuesta sobre Head Start y Smart Start, que es lo que le había planteado en primer término. La pregunta ahora, en este tramo del reportaje, es ¿cómo se midieron esos efectos, la aplicación de los efectos de esos 2 programas en ese tiempo que se aplicó en Estados Unidos? Mira, fue algo muy interesante lo que hicieron, y que fue lo siguiente. Estos programas empezaron alrededor de los años 60, 70 en Estados Unidos. Y como nos pasó un poco a nosotros acá, no tenían dinero, recursos para aplicarlo en toda la población de Estados Unidos al mismo tiempo. Ajá. Entonces lo que hicieron fue, bueno, muy bien, le vamos a dar de a poco a cada ciudad. Entonces lo que hicieron fue comparar los niños que cuando tenían entre 0 y 2 años pudieron ir a estos programas, porque en su ciudad les tocó en suerte tener ese programa, respecto a los niños que por haber nacido en un determinado momento y tener 0 a 2 años en una determinada ciudad donde el programa no llegó, se perdieron ese programa. Es decir, que es como si al azar, como en un laboratorio farmacéutico, algunos, tirando una moneda, recibieron el tratamiento Head Start, Smart Start, es decir, que pudieron ir a un preescolar especial para niños entre 0 y 2 años, recibieron atención de salud, trato con la familia, etcétera, etcétera, respecto a otros niños que no tuvieron eso. Y capaz que, bueno, los padres lo mandaban a algún lado, o lo cuidaba la abuela,
o los padres le ponían todo el cariño que puedan, etcétera. Entonces, lo que hicieron estos investigadores es seguir a ambos grupos de niños, es decir, los niños que justo nacieron en lugares donde estaba este programa y niños que justo nacieron donde no estaba este programa, y los compararon con datos administrativos, que se llaman, es decir, con encuestas continuas que tiene el gobierno de Estados Unidos, los compararon al cabo de 30 años. Y entonces nada, simplemente se fijaron en cada condado, en cada zona de Estados Unidos, las tasas de, como ustedes bien decían, cuando los encontraron culpables, ¿no? Es decir, qué tasa de culpabilidad había entre niños nacidos en un condado y niños nacidos en otro condado. Es decir, los pueden, por el tema de la cédula, por el tema de dónde viven, etcétera, etcétera, esos los linkean y pueden realmente compararlos. Por eso es que es tan interesante, porque es la primera vez que se puede hacer un estudio científico comparando, como si fuera un laboratorio farmacéutico, gente que al azar recibió el tratamiento Head Start preescolar respecto a gente que al azar no lo pudo recibir. Entonces lo midieron así, midieron tasas de delitos cometidos, de delitos efectivamente encontrados culpables, al cabo de 30 años, de niños nacidos en un lugar y en otro. No sé si eso lo logré explicar o confundí más todavía. Quedó perfectamente claro, digamos. Y sobre todo, otra pregunta que teníamos pensado hacerle, doctor, era... Ahí te corto una cosa que me parece que es súper interesante, de verdad. Respecto a esto, cualquier cosa ustedes, Francisco, Rosana, me cortan tranquilamente, ¿no? Pero hay una cosa interesante también que hacen estos señores, que es ver el tema del costo de esto. Es decir, porque tú también nosotros... ¿Por qué están metidos economistas en esto? Bueno, porque obviamente, si yo le saco un chico de Casaballe, el chico y su familia, y le doy, no sé, lo meto en un programa que vale 10 millones de dólares con psicólogo, psiquiatra, deportista, educación, fonoaudióloga, uno diría, esto es espectacular, le va a ir genial. Sí, pero el tema es que no es escalable eso. Es decir, no es posible hacerlo para todos los niños. Precisamente una de las ventajas que tienen estos programas, como los que utilizaron en Estados Unidos, fue que son escalables, es decir, que son efectivos y son escalables, es decir, hay una relación de costo-beneficio y ellos no solamente argumentan a favor de esto, sino que lo miden efectivamente. Bueno, mirá, y uno dice, pero ¿cómo hacen para medir? Claro, porque cuando hay alguien que delinque, por ejemplo, esa persona va a dejar de producir, va a dejar de pagar impuestos durante 20 años de su vida si está en la cárcel. Además, si está en la cárcel, me ocasiona gastos judiciales, claro, me ocasiona gastos de la policía, y encima si lastimó a alguien me ocasiona en el sistema de salud y en el sistema de seguros, y encima si me pongo más fino también hay un daño moral a sus familiares y eso tiene un costo. Si te fijas ahí, parte de lo que estos autores dicen es que el costo para Estados Unidos del delito es cerca de 17%, dicen ellos. Es un poco como extremo, ¿no? En verdad, mira, para tener una idea, tanto en Uruguay como en América Latina, también algunas estimaciones de Estados Unidos, el costo del delito para un país está entre 3 y 7% del PBI. Y vos me decís, Alejandro, pero ¿cómo hicieron estos señores para decir que incluso en Estados Unidos hay algunos que estiman que el delito está en torno al 17%? Claro, lo que pasa que es de acuerdo a las estimaciones que uno hace. Por ejemplo, ¿cuánto vale una vida humana? Uno dice, bueno, voy a Uruguay, si yo, no sé, matan a alguien de mi familia, lo que sea, ¿cuánta plata me pueden retribuir a mí por eso? Bueno, es distinto el valor de la vida humana en un país o en otro, si son millones de dólares, si son decenas de miles. Por ejemplo, también, y si uno se pone más fino, por ejemplo, hay otra investigación que hicieron en Princeton, que es interesante también, que es, así como estamos viendo el efecto de invertir en el niño sobre el delito, también estudiaron otros investigadores de Princeton, una investigadora Curry que es muy conocida, investigaron el efecto del delito sobre el no nacido. Es decir, ¿qué pasa si esta señora está embarazada, vive en el medio de Casaballe, en un lugar donde están a los tiros? Eso no tiene ninguna influencia sobre el embarazo,
porque a ella no le pegaron los tiros, simplemente vive en un lugar donde están todos a los tiros, donde hay problemas, donde hay estrés, y lo que demuestran estos señores en Princeton, y también lo publicaron en revistas científicas, es que el delito hace que haya más niños de bajo peso al nacer, que nacen antes y nacen de bajo peso, y en una escala que se mide cuando los niños nacen, que es la capacidad de respiración, los reflejos, etcétera, le da peor en esa escala. Es decir que, viste que si nos ponemos finos en ver el efecto del delito, viste que era, bueno, si con este programa Head Start logro que la gente cometa menos delitos, no solamente voy a tener temas de me ahorro cárceles, me ahorro policías, me ahorro salud, sino que también que me ahorro otros efectos colaterales, por ejemplo, sobre la mujer embarazada. Si hay menos delito, lo que demuestran estos señores es que los niños van a nacer menos niños con bajo peso por estrés de la madre, y esos niños entonces, también te digo que esto no hay dos escuelas, es decir, que en promedio, los niños que nacen con bajo peso, en promedio, ¿no? Porque hay de todo, pero en promedio, en los grandes números, esos niños les va a ir peor en educación, les va a ir peor laboralmente, por un montón de cosas biológicas que están atrás. Entonces, es bien interesante cómo estos señores no solamente te dicen, ok, estos programas en Estados Unidos, Head Start y Smart Start, fueron muy eficaces para bajar el delito. Otra afirmación que hacen es, ojo, no solamente estoy diciendo que son eficaces, sino que son costo efectivos. Es decir, que los programas son escalables. Cuando nosotros nos metimos acá en Uruguay a estudiar los temas de crianza positiva, ahora estamos en un tema de embarazo positivo, que lo estamos desarrollando con algunos prestadores de salud, precisamente lo que nos interesaba es eso, es nosotros, si invertimos en la embarazada, esto, ¿cuánto va? No solamente ahora, viste, nosotros habíamos hecho crianza positiva para madres y padres con niños entre 0 y 2 años. Ahora lo que nosotros preguntamos es, ¿pero qué pasa si nosotros hacemos la misma intervención, pero no con los niños nacidos, sino con la madre embarazada? Y de hecho es lo que actualmente estamos diseñando. En este momento estamos en un plan piloto con un prestador privado de salud y con un prestador de salud pública, y estamos precisamente en esto. Estamos diseñando un programa escalable, como hacen estos señores. Es decir, ¿por qué escalable? Diseñamos un robotito, ahora que están de moda los chatbots, diseñamos un robotito, un chatbot en WhatsApp, que te responde automáticamente a preguntas que puede hacer la mujer embarazada, y que además le llega durante 6 meses 3 mensajes por semana protocolizados, es decir, diseñados por pediatras, por ginecólogos, por psicólogos, por economistas de la salud, por economistas de la educación, unos mensajes que le llegan a la mujer en el WhatsApp, y no solo a la mujer, sino también por este tema de crianza positiva, embarazo positivo, de mover a toda la casa, le llega a 6 celulares de su casa. Es decir, que estos mensajes le pueden llegar a la mujer embarazada, le llegan a su pareja, a su marido, el que sea, o a la persona que la esté ayudando a criarla, a su madre, a su hermana, en los teléfonos que la señora nos haya dado. Entonces, la verdad es que estamos súper entusiasmados con el bien que se puede hacer con esto. Lo estamos haciendo, fíjate vos, qué escalable que es esto, porque el costo es un mensaje de WhatsApp. Y hoy, una de las cosas que tiene WhatsApp es que todo el mundo tiene, hasta las personas más pobres, tienen la capacidad de tener un WhatsApp, tienen un celular, y si no tienen internet banda ancha, van al supermercado de la esquina, o van a la escuela, o van no sé cuánto, y pueden bajar los mensajes y después lo ven. Bien. Con lo cual no solamente pensamos que es efectivo, que ya lo probamos con niños ya nacidos, sino que es escalable. Doctor, y eso es bien importante. Doctor, le quería consultar, para volver un poco al tema, ¿no?, de los dos programas. El documento del que estábamos hablando aclara que los efectos sobre el comportamiento delictivo no son una implicación directa de los efectos sobre los puntajes de las pruebas. ¿Esto es efectivamente así? Sí, es así. Mira, es súper interesante lo que preguntás, Rosana. Lo que dicen esos autores tiene mucho que ver con algo que se publicó en ese mismo journal científico unos meses atrás, que es lo siguiente: en los últimos 20 años aumentaron los rendimientos económicos de las capacidades no cognitivas. Y precisamente lo que hacen estos autores es preguntarse, mira, Head Start y Smart Start, es decir, un programa para preescolares, afecta el delito para abajo, es decir, baja el delito a los 30 años siguientes. La pregunta siguiente que se hacen es, bueno, pero ¿y por qué pasa esto?
Digo, es una casualidad. ¿Por qué si yo hoy lo mando al preescolar, dentro de 30 años delinquen menos? Una pregunta que uno se podría hacer es, mirá, lo que pasa es que ya está demostrado también que vos vas al preescolar y vas a mejorar en educación, quizás en tus pruebas de matemáticas o tus pruebas de idioma español, y capaz que como tenés mejores pruebas de matemática y de idioma español, después tenés mejores trabajos, y como tenés mejores trabajos, no sé, tenemos menos necesidad de delinquir. Esto lo miden estos señores y dicen que no, que ese canal, ese mecanismo, esa explicación, no sería el canal más fuerte, ni siquiera más significativo. En cambio encuentran que durante el preescolar se ve que se activan algunas habilidades no cognitivas, que como ustedes bien decían al principio del programa, habilidades cognitivas que tienen que ver, por ejemplo, con el autocontrol, con la resiliencia, con la capacidad de trabajar en equipo, con la capacidad de liderazgo positivo, con la capacidad del trabajo duro. Esas son capacidades no cognitivas, es decir, que no es matemáticas, idioma español. Y lo que encuentran estos señores es que el programa mueve esas capacidades no cognitivas, y el canal más probable que encuentran es que precisamente esos niños que cuando están entre 0, 2 años, 0, 3 años van al preescolar, mejoran en un montón de capacidades no cognitivas que hacen que durante su vida vayan más hacia las actividades no delictivas. Y esto, ¿por qué te lo relacionaba con algo que publicaron antes? Es que también otros investigadores lo que dijeron es, mira, ¿qué es lo que está pasando en los últimos 20 años en el mercado laboral y que nos está llamando mucho la atención? Es que en los últimos 20 años las capacidades no cognitivas como las que te hablaba hoy, trabajar en equipo, resiliencia, autocontrol, empatía, etcétera, etcétera, esas capacidades aumentó al doble el retorno que tiene. Es decir, que una persona que tenía, imagínate un indicador de esa calidad que va del 1 al 10 en autocontrol, bueno, esa misma persona a los 20 años siguientes, por eso gana el doble. Es decir, si por eso él tenía un premio de $1, hoy tiene un premio 20 años después de $2 por tener esa capacidad. En cambio, las capacidades cognitivas, como puede ser resolver problemas, la capacidad de más matemáticas, idioma español, está estancado. Es decir, el retorno que tiene, el retorno económico de eso, se estancó. En cambio, en los últimos 20 años, todo lo que son habilidades blandas duplicó el rendimiento. Es muy interesante, porque esto lo linkeás con esto, ¿no? Digo, qué importante que es en el largo plazo el tema de las habilidades no cognitivas, que incluso en el mercado laboral se pagan más que las actividades cognitivas, que hoy ya lo puede hacer una computadora, ¿no? Digo, estas cosas como están saliendo actualmente, el chat GPT, etcétera, etcétera, ¿no? Las habilidades no cognitivas son muy valuadas en el mercado, y eso lo que dicen estos señores es, mira, son tan valuadas que incluso hacen que baje el delito. Claro. Una última pregunta, doctor, para cerrar este asunto. Seguramente en nuevas entrevistas podamos profundizar sobre lo que ha sido los resultados y la aplicación de crianza positiva y embarazo positivo. Pero para cerrar sobre lo que fue su columna de ayer en El País y sobre el tema que estamos tratando en este reportaje en particular, un dato que llama la atención es cómo se altera el ciclo delictivo cuando una persona, un joven que es alcanzado por estos programas, no reproduce luego el ciclo delictivo en la adultez, y cuántos eventos se logran interrumpir, ¿no? Claro, mira, ahí la verdad que tocaste un tema que es muy interesante y que también es una constante que se ve en Uruguay y en todos los países del mundo. Es muy interesante. Si vos decís, mira, Alejandro, vamos a ver la rapiña en Uruguay, ¿no? Vamos a suponer que ha explotado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí alrededor del 2018 explotó. Imagínate la rapiña en Uruguay. Tú decís, bueno, ¿cómo es? Hay mucha rapiña, pero en todos los barrios es lo mismo. No, mira, el 5% del territorio de Montevideo concentra el 50% de la rapiña. Es decir, si vos agarrás Montevideo, un cachito de Montevideo tiene la mitad de todas las rapiñas de Montevideo en ese cuadradito del 5%. Y lo mismo pasa en cuanto a las personas. Si vos decís, mira, hay un montón de delincuencia, etcétera, etcétera, y hay dos posibilidades, es que hay más personas que delinquen o hay una misma persona que delinquen más veces. Y eso también está como demostrado, es como una regularidad empírica que hay,
es que no es que haya muchas personas que delinquen poquito, ¿no? Esta persona tuvo un delito, otra persona tuvo un delito, sino que lo que pasa es que hay concentración del delito, no solamente en el lugar, sino en la persona. Esto es precisamente lo que dicen estos señores. Si nosotros logramos que un delincuente delinca menos, es decir, que cambie el track, que cambie su futuro, eso va a hacer que haya 100 delitos menos. Y bueno, y por eso también es lo que decíamos, a la hora de hacer la estimación de beneficios que tiene un programa como el de Head Start o Smart Start, que ustedes citaron ahora en el este programa de Estados Unidos, cuando ellos miden los beneficios, no solamente miden, bueno, por esta persona concreta hay menos problemas judiciales, menos problemas de policía, menos costos de esto, menos costos de lo otro, sino que hay que también contabilizar esas 100 personas, esas 200 personas que iban a ser rapiñadas o hurtadas por este delincuente, que ya no lo van a hacer. Eso entra en la ecuación de costo-beneficio. Claro. Doctor Alejandro Cid, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y lo que decíamos recién, queda el compromiso para poder conversar más adelante sobre lo que usted nos presentó en la entrevista de hoy sobre crianza y embarazo positivo. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. La verdad que a las órdenes cuenten con nosotros. Encantado de difundir lo que hacemos y que sirva para cambiar Uruguay. Otra mañana por Oriental. Sentite Oriental.